Ahora supongamos que yo sí tengo la razón, que llegan los finales de los tiempos y que sí hay Dios, sí hay cielo y sí hay vida eterna. Entonces yo tenía razón y tú estabas equivocado. Entonces, ¿qué perdiste tú? Todo. Entonces, por lógica, hay que creer en Dios, ¿no? Todas las estrellas de TikTok no paran de sorprendernos con sus increíbles argumentos para demostrarnos la existencia de Dios. Cada vez me resulta más difícil desmentir, y eso es que apenas va el segundo capítulo dedicado a desmentir los argumentos de estos cristianos. Pero aún así, en esta segunda entrega de Desmintiendo TikTokers trataré de, desmentir todos sus argumentos. All I'm offering is the truth. Y sé que no todos son argumentos, algunas cosas son simplemente analogías, pero bueno, este es el título del video, así que por eso a todo le llamo argumento. Y sin nada más que decir, dentro video. Me gustaría saber cuál es el contexto en el que Moisés manda a tomar mujeres y exclusivamente a las vírgenes, ya que puede que realmente lo estemos simplemente malinterpretando y no tenga nada de malo esto, ya que Dios no lo condena, y si no lo condena obviamente es que aquí no habrá nada de malo. Quizás si simplemente las mandó tomar para, yo que sé, dar una vuelta con ellas, conocerlas y posiblemente, si se llega a dar el caso, salir con ellas y tal vez tener hijos o una familia con ellas. Y no simplemente las toman porque las veían inferiores y simplemente como mujeres para crear hijos. ¡No le mientas a los niños! Creo que no deberíamos de ser mal pensados. Aquí no hay nada de machismo y de creencia de tener superioridad para tomar lo que tú quieras. Así que por favor no lo estén malinterpretando. Si estás leyendo la Biblia, claro, imagínate a Dios enviando a su Hijo una o mil veces para salvarnos del mismo castigo que Él nos iba a imponer a nosotros, ya que al parecer era la única forma de salvarnos, cuando es un Dios omnipotente que puede hacer cualquier cosa. Pero obviamente la mejor prueba de amor es el propio sacrificio, cuanto menos es un poco raro. Dices que si no lo veo, ¿cómo es que creo en él? ¿Tú crees en el viento y tampoco lo puedes ver? Depende de cuál sea tu definición de creer. Si se basa en un método verificable, medible u observable, puede que sí. Pero si en cambio se basa en la típica creencia de la religión, de creer en algo a pesar de que no hay pruebas de ello o de que se contradiga, yo creo que no. ¿Crees en el amor, en el odio, a los sentimientos? Asimismo creo en Jesús tan solo porque lo siento. Tenías razón, tus creencias y las mías no se parecen en nada. Pero aún así tratan de hacer ver como que todos tenemos el mismo tipo de creencias, cuando el hecho es que no es así. Esto vendría siendo la falacia de equivalencia y haciendo ver como que la definición de nuestras creencias son las mismas cuando no es así. Dios es real aunque la ciencia lo quiera negar, tan cierto como el aire que puede respirar. De hecho no, la ciencia nunca ha negado a Dios, pero es que no hace ni falta, porque simplemente no hay las suficientes pruebas para poder crear una hipótesis y mucho menos para llegar a elaborar una teoría de Dios, así que digamos que queda descartado por el momento. La luna, las estrellas y el sistema solar no se pudieron crear por la explosión del Big Bang. La Tierra es perfecta desde el centro a la capa de ozono. El cielo y el mar no se formaron solos. No sé tú, pero yo no provengo del mono. Jesús Cristo lo ha vuelto a decir. De verdad que si la única fuente de donde sacas todos tus argumentos es este tipo de canciones, de verdad deberías de dejar de escucharlas. Y si de verdad quieres saber un poco de ciencia o de dónde provienes, deberías de recurrir a científicos y no a creyentes. Dios no está muerto, quiero que lo sepan todos. Hoy voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es cómo la ciencia puede comprobar la veracidad de la Biblia. Algo que es importante mencionar es que deberías suscribirte a mi canal para no perderte cómo desmiento los argumentos terribles de estos TikTokers, como ahora lo hará conmigo. En el espacio y sin el tiempo no existiría la materia. El concepto sobre el espacio y el tiempo fue propuesto hasta el siglo V y IV a.C. Fue propuesto primeramente por Demócrito y después por Aristóteles. Estamos hablando alrededor de 895 años después de que se escribió el Antiguo Testamento.
Y bueno, después de más de 2000 años que se estuvo trabajando con los conceptos de espacio y tiempo, se llegó a lo siguiente: que la existencia de la materia es espacial y temporal, o sea que sin el espacio y el tiempo no existiría la materia. Ahora vámonos a Génesis capítulo 1 versículo 1. El libro de Génesis fue escrito por Moisés alrededor de los años 1490 y 1450 a.C. En el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. ¿Qué? Estos son los argumentos más randoms del mundo. Entonces se supone que si un libro habla sobre cosas en nuestro universo, ¿significa que tiene veracidad todo el libro o que Dios existe? ¿O cuál es el argumento aquí? De verdad, este es uno de los argumentos más randoms, pero mucha gente lo va a ver con mucha lógica. Así que aquí vamos a hacer una comparación con esto. Al principio nada existía. El universo consistía en un gran océano caótico. Y de este caos primordial emerge Benben, que era un enorme monte piramidal. Junto con Benben surgió también una flor de loto, y ésta, al florecer, trajo al mundo al dios Ra, y con él vino la luz. Y esto es evidencia de que existe Ra. Ahora que pueden ver este argumento utilizado en cualquier otra religión, apuesto que lo van a ver un poco más absurdo, que por el simple hecho de estar nombrando cosas que hay en el universo, o que tuvo un principio o como sea, suena bastante ridículo para decir que tal religión es la verdadera. Los cuales niego rotundamente la existencia de Dios. El video que acaban de ver me lo pasaron, el usuario está en la descripción, pueden ir a buscarlo, y me tomé la libertad de crear algunas respuestas a sus premisas. Primero comenta que los que creemos en Dios lo hacemos porque nos da propósito. Y esto en parte es verdad. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Polvo de estrella, tiempo y suerte. Y claro, hay casualidades, pero lo quiere decir desde un sentido científico y esto no es verdad. Hoy por hoy podemos meter todos los componentes necesarios para la vida en un lugar, pero sin una mente inteligente detrás de ellos simplemente no va a pasar nada. Me gustaría saber el lugar de donde saca esta información, si posiblemente se han hecho pruebas, estudios, y cómo llegaron a la conclusión de que la única explicación posible para que se originara la vida fuera a través de una inteligencia superior. Pero lastimosamente aquí no deja ninguna fuente ni nada de información. Se necesita mucha más fe para creer que la no inteligencia creó la inteligencia o que la nada creó algo. Pues literalmente hay millones de ejemplos en especies de todo el mundo que han existido y por medio de la evolución han ido adquiriendo su inteligencia de manera inconsciente, y no hay ningún ejemplo de algún ser que haya sido creado por Dios, lo cual deja ver que al final crees en lo que te parece más fácil en vez de basarte en el método científico para poder llegar a alguna conclusión, alguna hipótesis o alguna teoría. Además de que te disparas en el pie y haces ver como que mientras más fe tengas que tener es porque es más difícil que sea verdad. Además de que haces la falacia de la falsa equivalencia comparando la fe con las creencias que se puedan llegar a tener después de haber puesto a prueba X hipótesis o lo que quieras. Y también la falacia de incredulidad personal, porque no terminas de entender cómo funciona la evolución por selección natural o simplemente no te termina de convencer. Mira, supongamos, bueno, tú no crees en Dios, tú no crees que hay cielo y no hay vida eterna. En cambio, yo sí creo que hay un Dios, hay cielo y hay vida eterna. Entonces supongamos que tú tienes razón, que llegan los finales de los tiempos y no hay Dios, no hay cielo y no hay vida eterna. Regresamos al polvo de lo que vinimos, ¿no? Entonces tú tienes razón y yo estaba equivocada, pero ¿qué perdí? Nada. Ahora supongamos que yo sí tengo la razón, que llegan los finales de los tiempos y que sí hay Dios, sí hay cielo y sí hay vida eterna. Entonces yo tenía razón y tú estabas equivocado. Entonces, ¿qué perdiste tú? Todo. Entonces, por lógica, hay que creer en Dios, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuál Dios? ¿Alá, Osiris, Thor, Odín? Porque ojito donde te equivoques y cualquiera de estos dioses sea realmente el verdadero. Por ejemplo, Zeus, y por no adorarlo te mande a las colinas del Tártaro y te ponga el castigo de estar cargando una roca hasta encima de la colina por toda la eternidad. Siempre que se da este argumento pareciera que hay un 50% de probabilidad de que exista o de que no exista. Pero si le damos un 50% de probabilidad a cada dios, entonces sería un 50% más un 50% más otro 50%, así. Y te das cuenta entonces de lo ridículo que es este argumento.